Buenos días, buenas tardes. Gracias al Instituto por invitarnos nuevamente a participar en este foro denominado Presos Políticos en las Dictaduras que apoyan la invasión rusa. Es decir, presos políticos en las mafias internacionales organizadas que apoyan la invasión rusa. Antes de las conclusiones, y después de escuchar sus exposiciones, quiero decirles que vengo de un país con más de 7 millones de personas que están secuestradas por un régimen criminal y sangriento. El tándem siniestro, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más de 1.500 nicaragüenses han sido encerrados en calabozos y sometidos a indecibles torturas desde el 2018. Entre ellos, este joven, Lester Alemán, quien se convirtió en un blanco desde que decidió decirle cara a cara al dictador Daniel Ortega en el diálogo nacional de mayo de 2018, lo que el país entero tenía atravesado en la garganta. Es decir, Lester, no fue únicamente por pensar diferente, te atreviste a desafiar cara a cara a un tirano. Vengo de un país donde aún hay más de 100 secuestrados políticos, entre ellos un obispo, Rolando Álvarez, sometido a abominables tratos, rechazado incluso por los mismos guardas de prisión, celda pequeña y oscura, haciendo sus necesidades en un hoyo y sin papel higiénico para limpiarse. Sí, señores, de ese país vengo yo. Hace 3 meses, cuando la dictadura decidió desterrar a más de 220 secuestrados políticos de sus ergástulas, quedaron en los calabozos 38, incluidos el obispo Álvarez, que dando una lección de consecuencia con lo que señala la palabra de Dios, asumió el precio de denunciar injusticias y ponerse del lado de los oprimidos. También deseo mencionar que en ese momento fueron desterrados tanto Lester como más de 220. Y horas después o días después, desnacionalizados 94 más, entre ellos este su servidor. Pero, ¿cómo el sistema de Ortega y Murillo están cambiando ahora los números o la estrategia para hacerle creer al mundo que hay menos secuestrados políticos? 37 mencionaba Lester, 38, 39, 40, porque en el periodo de Semana Santa hubo varios operativos que detuvo a gente que pretendía manifestar su fe en las calles. Y solamente por querer manifestar su fe en las calles fueron secuestrados. Y la semana pasada, en operativos relámpagos con juicios express y violando completamente la norma jurídica, más de 55 nicaragüenses se convirtieron también en secuestrados políticos. ¿Por qué? Porque efectivamente no están en una cárcel, pero están bajo arresto domiciliario. Tienen todos los días que presentarse frente a una autoridad policial o frente a un juez de la dictadura, indicando que se mantienen en el país y que no han huido. Son secuestrados políticos también. A esto se suma, y por tanto, lo que mencionaban mis antecesores en la palabra, o quienes antecedieron en la palabra, de que la puerta giratoria se sigue implementando, es así en todos los países que apoyan a la dictadura o las dictaduras que apoyan la invasión a Rusia. Salen unos, entran otros, salen unos, entran otros, para tener siempre a los seres humanos como fichas de cambio. Abogados sin derecho a la defensa legal. Una abogada que ha estado muy comprometida con la defensa de los derechos humanos y particularmente la de los secuestrados políticos, Yonarqui Martínez, fue despojada de su derecho a ser abogada en Nicaragua sin que hubiese ningún proceso para defenderse. La dictadura decidió que no es más abogada en el país y se acabó. Estamos hablando de un país donde hay más de 355 víctimas mortales certificadas por la CIDH. Más de 1.500 han sido secuestrados y torturados. Más de 300.000 estamos en el exilio a partir del 2018. Y ayer, por si fuera poco, dentro de las cosas que son inverosímiles en Nicaragua, la Cruz Roja nicaragüense fue despojada de su personería jurídica. Y la dictadura ha decidido que quiere una cruz roja y negra, porque esa es su bandera.
y fundó ayer, o dio espacio ayer para que la Asamblea Porcina, que le sirve perrunamente, aprobar una nueva Cruz Roja, y le robó todos los bienes a la Cruz Roja anterior para entregárselos a la nueva Cruz Roja. Incluso manoseando el logo de la Cruz Roja Internacional, que no puede ser utilizado si no es con autorización explícita. Eso ocurrió ayer. Es decir, estoy hablando de un país que es prácticamente una caricatura, y si no fuera porque es triste lo que pasa, daría risa, pero es triste lo que ocurre en mi querida y sufrida Nicaragua. Hace unos días, hablando de la gran guerra patria, el canciller de la dictadura, Denis Moncada, decía que Rusia es víctima, y leo textualmente lo que dijo, sigue siendo víctima de las agresiones de potencias occidentales subordinadas al gobierno de los Estados Unidos, tratando de alguna manera de vender esa realidad absurda de que Rusia es la víctima y Ucrania es el agresor, cuando todos sabemos que ha sido lo contrario a partir de febrero del año pasado. Nicaragua, junto a Bielorrusia, Corea del Norte, Siria, Mali y Siria, son parte de los países que se opusieron a una resolución de la ONU de febrero de este año pidiendo frenar la guerra que Putin ordenó en contra de Ucrania, o la invasión que ordenó en contra de Ucrania. Nicaragua es uno de esos países. Y Nicaragua busca de alguna manera cómo Rusia entre en Centroamérica y se convierta a Centroamérica en un satélite de Rusia. Lucha para que entre al sistema de integración centroamericana como observador, de manera tal que quiere extender la influencia que tiene Rusia en el territorio nicaragüense a toda Centroamérica. No han sido, profesor Luis González Posada, el canciller de Perú, no han sido 31 años los de Ortega en el poder, han sido 41 y más. Porque cuando dejó el poder en 1990, Ortega prometió gobernar desde abajo y no dejó gobernar a los que estaban ahí. Por tanto, siguió, diríamos, en buen nicaragüense, jocoteándonos la vida durante ese tiempo que estuvo en la oposición. No debemos normalizar, amigos que nos ven y amigos que nos escuchan, no debemos normalizar lo ilegal y las tropelías de la dictadura. No podemos decir, se llevaron a otro secuestrado, está preso otro, ese otro que se llevan por oponerse a la dictadura. No podemos normalizarlo ni ser indiferentes a eso. Tenemos que alzar la voz siempre para denunciar lo que ocurre, y este foro es muy importante para eso, porque significa gritarle al mundo que no nos estamos rindiendo, que los presos políticos tienen que salir y que las dictaduras tienen que acabar. Para eso, foros como este son determinantes, y agradezco al doctor Sánchez y a todos sus directivos por poner siempre el foco en Nicaragua y en cada una de las dictaduras. Muchas gracias.